En Texas, los agricultores no solo luchaban contra animales, estaban combatiendo un ejército de supercerdos de reproducción rápida y destructores de tierras, de 2 millones de ejemplares. En Texas están volviéndose locos por los cerdos salvajes. Los animales ferales están causando cientos de millones de dólares en daños a los cultivos en todo el estado. Estas bestias arrasaban los campos como bulldozers, se reproducían más rápido que los conejos e incluso aprendieron a burlar las trampas. La caza lo empeoró. Las recompensas fracasaron, pero luego alguien descifró el código. Usando teléfonos inteligentes, cámaras en vivo y trampas activadas a distancia, borraron líneas de sangre enteras en un solo movimiento silencioso. Lo que construyeron después, esa es la parte que sorprendió a todos y cambió la guerra para siempre. Sigue mirando. El inmigrante más destructivo de América. Para entender el puro ingenio de esta trampa, primero tienes que entender al enemigo. Y esto no es solo una plaga, es un invasor, un inmigrante que nunca perteneció aquí y que se ha convertido en la fuerza más destructiva en la agricultura estadounidense. La historia de cómo llegaron aquí es un relato de dos errores enormes, separados por siglos. En 1539, el explorador español Hernando de Soto trajo cerdos domésticos a Florida como una fuente de alimento ambulante. Muchos escaparon y se volvieron salvajes. Durante siglos, su número se mantuvo relativamente pequeño. Luego vino el segundo error. A principios de 1900, terratenientes adinerados importaron verdaderos jabalíes euroasiáticos de Europa para la caza deportiva. Estos animales eran más grandes, más feroces y diseñados para sobrevivir. Las dos poblaciones se cruzaron, creando un supercerdo híbrido, combinando el tamaño y la agresividad del jabalí euroasiático con la tasa de reproducción explosiva de los cerdos domésticos. Ahora Texas enfrenta 2.600.000 de estos híbridos, y las cifras detrás de esta invasión son absolutamente asombrosas. Hablemos de Texas, porque Texas es el punto cero. El estado de la estrella solitaria ahora alberga a un estimado de 2.600.000 jabalíes, pero empeora. Esta población no solo es grande, está explotando. Cada año, la población de jabalíes crece entre 18 y 21%. Tampoco se están quedando quietos. Están expandiendo su territorio hacia el norte a un ritmo de casi 8 millas cada año. Pero, ¿cómo se descontrolaron tan rápido? La respuesta está en un ciclo reproductivo verdaderamente aterrador. Aquí es donde la situación pasa de mala a desesperada y por qué los métodos tradicionales nunca tuvieron una oportunidad. Una jabalina, que es una hembra de jabalí, es una máquina de hacer bebés. Puede alcanzar la madurez sexual y comenzar a tener sus propios bebés cuando tiene solo entre 6 y 8 meses de edad. Eso es un niño teniendo niños. El embarazo o gestación dura solo unos 4 meses y cuando da a luz no tiene solo 1 o 2 lechones. El tamaño promedio de la camada es de 4 a 6, pero cuando hay abundancia de comida puede tener 10, incluso 12 crías a la vez. Ahora, espera, porque aquí viene lo realmente sorprendente. Dentro de una semana después de destetar a sus lechones, lo cual ocurre aproximadamente un mes después de que nacen, puede quedar embarazada de nuevo. Teóricamente, puede tener 2 camadas completas cada año. Hagamos las matemáticas de pesadilla. Comencemos con solo una pareja reproductora. En condiciones ideales, esa pareja podría producir más de 20 crías en un año. Esas crías tendrán sus propios bebés en 6 meses. El crecimiento no es solo lineal, es exponencial. Es una ola gigante de carne y colmillos. Podrías eliminar 100 jabalíes de una propiedad y si dejas incluso unas pocas hembras reproductoras, reemplazarán ese número completo en menos de 2 años. No solo estás luchando contra animales, estás luchando contra un algoritmo biológico diseñado para la dominación total. Pero la pieza final de este aterrador rompecabezas es lo que hacen con todos esos números. ¿Cómo se ve realmente su destrucción? No se trata solo de que coman algunos cultivos, se trata de cómo están físicamente diseñados para desmantelar la tierra misma. El arma más devastadora del jabalí es su hocico. Está hecho de cartílago resistente y está unido a un conjunto de músculos de cuello y hombros increíblemente poderosos. Usan este hocico como una hoja de bulldozer biológico en un comportamiento llamado hozar. Empujan ese hocico en la tierra y simplemente avanzan, arrancando el suelo para encontrar raíces, larvas y cualquier otra cosa comestible. Pueden destrozar entre 6 o 7 pies cuadrados de terreno en solo un minuto.
Ahora, imagina un grupo familiar llamado piara de 20 o 30 animales, todos escarbando durante horas. No solo dañan un campo, lo destruyen. Convierten un terreno fértil en un paisaje destrozado y lleno de cráteres que parece haber sido bombardeado. Los agricultores de Texas pierden un estimado de $118.800.000 anualmente debido a los daños causados por jabalíes a los animales de Arizona. Un solo grupo puede destruir $10.000 en cultivos en una noche y regresar la noche siguiente. Y aquí está la parte más impactante para la mayoría de las personas. Solo alrededor del 5 al 10% del daño a los cultivos que causan es por comer las plantas. El otro 90 al 95% es pura destrucción gratuita por su pisoteo y ozar. Derriban sistemas de riego, destrozan cercas y crean zanjas de erosión. Lo que no comen, lo aplastan y arruinan más allá de cualquier esperanza de cosecha. No son solo recolectores, son cuadrillas de demolición de 4 patas y han puesto de rodillas a todo el estado de Texas. Este era el problema imposible que exigía una solución genial. ¿Por qué todo lo demás falló? Ante esta amenaza en aumento, uno pensaría que la solución sería simple: liberar a los cazadores. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas, porque todo lo que pensamos que funcionaría fracasó por completo. El primer y mayor fracaso fue la caza recreativa. A simple vista parecía perfecto. Texas hizo increíblemente fácil cazar jabalíes. Sin temporada cerrada, sin límites de captura, puedes cazar de día o de noche con casi cualquier arma que puedas imaginar. Era un campo libre para los cazadores, pero tenía un defecto fatal. Resulta que los cazadores son personas y a las personas les gustan los trofeos. Naturalmente, apuntan a los animales más grandes e impresionantes. Los machos masivos con los colmillos curvados gigantes son los que se ven bien en una pared. Así que mientras los cazadores estaban felizmente cazando estos jabalíes de trofeo, estaban ignorando el verdadero motor de la invasión, las hembras y los lechones. Piensa en ello de esta manera. Sacar a los machos grandes es como capturar a unos pocos generales, pero dejar atrás a todo el ejército de hembras reproductoras y sus crías. Un solo macho puede engendrar innumerables camadas, así que eliminarlo ni siquiera afecta el crecimiento de la población. Los cazadores, con las mejores intenciones, solo estaban podando las ramas mientras las raíces crecían más fuertes y profundas cada día. La prueba de este desastre está escrita por todo Estados Unidos. Mira Tennessee. En 1999 tuvieron una idea brillante: animemos a todos a cazar jabalíes para controlarlos. En ese momento, los jabalíes estaban en solo un puñado de condados, pero solo 12 años después, tras toda esa caza, los jabalíes se habían expandido a 70 condados. El programa de caza no los controló. Los dispersó como un virus. ¿Cómo? Porque la gente quería cazarlos más cerca de casa, así que atraparon ilegalmente jabalíes en un área y los llevaron a nuevas áreas para liberarlos para el deporte. Esta translocación ilegal significó que los jabalíes se estaban propagando más rápido en la parte trasera de camiones de lo que podrían hacerlo por sus propios medios. Entonces, si la caza lo empeoró, ¿qué tal pagar a la gente para hacer el trabajo? Entra el sistema de recompensas. Esto parecía una decisión obvia: ofrecer dinero por cada jabalí muerto. Pero los humanos, siendo ingeniosos, encontraron una manera de romper el sistema. La recompensa creó un incentivo retorcido y perverso. De repente, era de interés financiero para alguien tener jabalíes en su tierra. Había historias de personas criando jabalíes en secreto, manteniendo poblaciones reproductoras para siempre tener un suministro de cadáveres que entregar por dinero. El fraude se extendió, con personas trayendo jabalíes de otros condados, incluso de otros estados, para reclamar la recompensa local. Y lo peor de todo, la gente comenzó a poner más comida para atraer más jabalíes a sus tierras, lo que solo alimentó la explosión de la población. Literalmente, estaban engordando el problema para ganar dinero rápido. Ahora, hablemos de trampas. Las trampas pequeñas de caja a la antigua. Este fue el método preferido por los agricultores durante generaciones. Pero el jabalí no es un animal tonto. Es astuto, observador y tiene una memoria fantástica. Un granjero colocaba una trampa de caja, atrapaba 1 o 2 cerdos de una piara de 20 y pensaba que estaba progresando, pero no lo estaba. Estaba creando un problema mucho mayor.
Los cerdos que escaparon vieron a sus compañeros ser atrapados, aprendieron lo que significaba esa caja de metal, se volvieron lo que los cazadores llaman inteligentes para las trampas. Estos sobrevivientes educados no se acercarían a una trampa de nuevo y no guardaron este conocimiento que les salvó la vida para sí mismos. Se lo enseñaron a sus crías, se lo enseñaron a los otros cerdos en la piara. Entonces, el granjero volvía la semana siguiente y todo el grupo evitaba su trampa como la peste. Había entrenado con éxito a su enemigo para ser más inteligente y cauteloso. Cada intento fallido hacía que los animales fueran más difíciles de atrapar en el futuro. Era un juego perdido de guacamole, donde los topos aprendían, se comunicaban y superaban a sus oponentes humanos en cada giro. El génesis del genio. Así que allí estaban, atrapados. Los cazadores empeoraban el problema, las recompensas eran una broma, y sus trampas solo entrenaban a los jabalíes para ser más inteligentes. Era una batalla que estaban perdiendo año tras año. Algo tenía que cambiar, y el cambio que llegó no fue una nueva herramienta, al menos no al principio. Fue un nuevo pensamiento, un cambio completo de mentalidad. Los granjeros que finalmente descifraron el código dejaron de pensar como cazadores. Dejaron de pensar incluso como granjeros. Comenzaron a pensar como generales militares. Imagina que no estás tratando de atrapar una plaga. Estás tratando de derrotar a un ejército enemigo inteligente y adaptable que opera bajo la cobertura de la oscuridad. No solo te lanzas a la batalla, estudias, planificas, usas inteligencia. Colocas una trampa tan perfecta que el enemigo cae en ella sin saber que estabas allí. Este fue el cambio de paradigma. Este fue el momento en que todo cambió. La guerra contra el jabalí ya no era una serie de escaramuzas. Se convirtió en una campaña de estrategia. La primera y más poderosa arma en esta nueva guerra no era una trampa ni un arma, era una cámara, pero no cualquier cámara. Esta fue la revolución de la inteligencia. Las cámaras trampas celulares cambiaron todo el juego. Antes de esto, los agricultores tenían que revisar físicamente su tierra, asustando a los jabalíes increíblemente cautelosos con su olor y sonido humano. Estaban operando a ciegas. Ahora podían colocar estas cámaras en un poste de cerca y alejarse. Las cámaras se quedaban en silencio, observando día y noche. Y cada vez que un animal activaba el sensor de movimiento, no solo guardaba una foto, sino que instantáneamente enviaba esa foto al teléfono inteligente del agricultor. Esto era una avalancha de información. Los agricultores ahora podían aprender los secretos de los jabalíes, podían mapear sus patrones de movimiento exactos. Sabían a qué hora aparecían, qué caminos recorrían y cuántos había en cada grupo familiar. Esto ya no era conjetura, era ciencia basada en datos. Por primera vez, los agricultores tenían la ventaja en inteligencia. Podían ver al enemigo sin que el enemigo los viera a ellos. Con toda esta nueva información, el problema central se volvió muy claro. Las trampas antiguas y pequeñas estaban fallando porque eran soluciones parciales. Atraparían a 2 o 3 cerdos, pero dejarían escapar a 10 o 15. Esos que escapaban aprendían la lección y se volvían astutos con las trampas, enseñando a sus crías a evitar el peligro para siempre. Entonces, el desafío ya no era ¿cómo atrapamos un jabalí? El desafío se volvió mucho más grande, mucho más inteligente. El verdadero problema de ingeniería era este: ¿cómo diseñar un sistema de trampas que pueda capturar a toda una piara, docenas de animales, en una sola acción decisiva? ¿Cómo atrapar a cada miembro del grupo familiar de una vez para que no quede nadie que aprenda, nadie que enseñe, nadie que recuerde? Si pudieras hacer eso, no solo eliminarías algunas plagas, borrarías toda una línea de sangre de tu propiedad, resolverías el problema de la trampa inteligente para siempre, porque no habría sobrevivientes que se volvieran inteligentes. Esta era la pregunta del $1.000.000. La respuesta a esta pregunta, esta necesidad de una solución total y decisiva, es lo que forzó la creación de la trampa genial. No fue inventado por accidente, fue diseñado por pura necesidad, nacido de una nueva forma de pensar y un torrente de inteligencia en tiempo real. El escenario estaba preparado para que se desarrollara una obra maestra de estrategia. La configuración construyendo el salón de banquetes. El primer paso fue pensar en grande. Los granjeros abandonaron las pequeñas trampas de caja que solo podían atrapar un par de cerdos. Eso era como intentar atrapar un banco de peces con un solo anzuelo. Lo que necesitaban era una red.
comenzaron a construir lo que se conoce como trampas de corral. Son enormes recintos circulares o rectangulares hechos de paneles de acero resistentes o cercas de alta resistencia. Piensa en una jaula gigante al aire libre lo suficientemente fuerte como para contener no solo 2 o 3 jabalíes, sino 30, 40 o incluso 50 animales a la vez. Este era el escenario físico, ya no era un pequeño artefacto aterrador. Era solo un espacio abierto simple. Los jabalíes podían entrar y salir libremente, y ese era todo el punto. Pero construir la jaula era solo el comienzo. La verdadera magia comenzaba con una campaña de guerra psicológica. Esto se llama el protocolo de Presebo, y se trata de paciencia y manipulación. Después de instalar el corral, el granjero dejaba la puerta principal completamente abierta. Luego comenzaba a poner un cebo delicioso y oloroso. Esparcían maíz y otros alimentos tanto fuera de la trampa como, crucialmente, en el interior del recinto. Durante días, a veces durante semanas, el granjero no haría nada más que alimentar a los jabalíes. Cada día, la piara aparecía siguiendo sus narices. Se daban un festín con la comida gratis afuera, luego se aventuraban con cautela adentro para obtener el montón aún más grande de comida en el centro. Esta fase de paciencia típicamente dura de 7 a 14 días, a veces 3 semanas completas para piaras especialmente cautelosas. La mayoría de los granjeros no pueden esperar tanto tiempo, pero los que lo hacen ven tasas de éxito superiores al 90%. Día tras día, esta rutina se convirtió en su nueva normalidad. El corral dejó de ser un objeto extraño en su entorno, se convirtió en la mejor mesa de cena del mundo. El miedo se había ido, bajaron la guardia por completo. Aprendieron que este lugar específico era una comida garantizada sin riesgos. Los granjeros ya no estaban poniendo una trampa, estaban manejando un restaurante y los jabalíes eran sus clientes más leales. Este proceso de construir confianza y rutina fue la base crítica para todo lo que siguió. Sin ella, la trampa más inteligente del mundo permanecería vacía. El golpe al fantasma en la máquina. Ahora, con los jabalíes visitando feliz y previsiblemente su salón de banquetes personal, era el momento para el golpe maestro. Aquí es donde la captura del siglo XX se encontró con la tecnología del siglo XXI. La forma antigua involucraba un cable trampa o una placa de presión que el jabalí activaría, pero ese era el método defectuoso que creaba sobrevivientes educados. La nueva forma sacó el disparador de las pezuñas del jabalí y lo puso en la mano del granjero. Este era el sistema de disparo remoto, el corazón absoluto de la trampa ingeniosa. Así es como funcionaba. El granjero tenía una cámara celular instalada apuntando directamente al corral, proporcionando una transmisión de video en vivo directamente a su teléfono inteligente. La puerta de la trampa estaba conectada a un mecanismo, una bisagra con resorte o un motor que podía ser activado por una señal digital. El granjero podía estar en cualquier lugar, en casa, en la ciudad, incluso en otro estado, y podía ver la transmisión en vivo de la trampa. El acto final requería nervios de acero. El granjero observaba cómo la piara llegaba para su comida nocturna. Veía a los primeros cerdos entrar, luego a algunos más. Tendría que esperar pacientemente, contando los animales en su pantalla, resistiendo la tentación de actuar demasiado pronto. Estaban esperando ese momento perfecto en que todo el grupo familiar estuviera dentro del corral, todos comiendo cómodamente, sin rezagados afuera. Luego, con toda la piara contenida, el granjero simplemente presionaría un botón en su teléfono. Instantáneamente se enviaba una señal. La puerta se cerraba de golpe. Desde la perspectiva de los jabalíes, era incomprensible. Un segundo estaban cenando, al siguiente estaban capturados sin que hubiera un humano a la vista, sin sonido de un disparo, sin un torpe disparador mecánico. Era como si un fantasma los hubiera atrapado. En pocas horas, los jabalíes atrapados son sacrificados humanamente, eliminando toda una línea de reproducción, algo que habría tomado meses con métodos tradicionales. La primera vez que esto funcionó perfectamente fue una revelación. Imagina a un granjero sentado en su sala viendo a 30 jabalíes en su pantalla. Ve a la enorme cerda liderar a toda su familia hacia adentro. Su corazón late con fuerza. Espera, observando al último joven vacilante finalmente entrar. Toca su pantalla. La puerta se cierra. En ese momento, toda la frustrante guerra de décadas cambió. Esto no fue una victoria parcial. Esto fue una victoria total y decisiva.
Una línea de cría completa acababa de ser borrada de su tierra en un solo golpe digital silencioso. El problema de la trampa inteligente se resolvió. No hubo sobrevivientes para aprender la lección. La genialidad de la trampa no estaba solo en el acero o el alambre, estaba en la ejecución perfecta, paciente y remota que finalmente superó al enemigo, la sala de guerra integrada. La trampa genial lo cambió todo, pero una trampa en una propiedad no es suficiente. Los jabalíes no respetan los límites de propiedad. Un agricultor puede eliminar todos los jabalíes en su tierra, solo para que una nueva piara entre desde la propiedad de su vecino la semana siguiente. La verdadera revolución no fue solo la tecnología de la trampa. Fue lo que sucedió cuando los agricultores comenzaron a hablar entre ellos. Formaron redes informales y grupos de mensajes de texto. Alguien ve una piara saliendo de su campo norte. Advierten al vecino. Atención, unos 20 cerdos se dirigen hacia ti. Los agricultores comenzaron a coordinar sus esfuerzos de captura, atacando a los jabalíes en múltiples propiedades simultáneamente. Crearon una red de defensa regional sin zonas seguras. Este efecto de red transformó a los agricultores individuales en una fuerza unificada. Dentro de esta estrategia coordinada, la trampa genial es la pieza central, la reina en el tablero de ajedrez. Su poder se desata a través de una campaña sistemática por fases. Todo comienza con la fase 1, recopilación de inteligencia. Durante una, a veces 2 semanas completas, los agricultores no hacen nada más que observar. Despliegan una red de cámaras celulares por toda su propiedad, mapeando los movimientos y rutinas del enemigo. Sin esta inteligencia, cualquier acción es solo una suposición. Una vez que tienen los planos de las vidas de los jabalíes, pasan a la fase 2, la eliminación estratégica. Usando la información de las cámaras, colocan las grandes trampas de corral exactamente donde viajan las piaras más grandes, capturando grupos enteros de un solo golpe para dar un gran golpe a la población, pero siempre hay sobrevivientes. Ahí es donde comienza la fase 3, limpieza coordinada, utilizando métodos suplementarios para apoyar el esfuerzo principal de captura. Para vastos pastizales abiertos, los agricultores contratan equipos de helicópteros para una eliminación rápida. Para operaciones nocturnas, los equipos en tierra utilizan visores térmicos y rifles con silenciador. Para la maleza densa, unidades K9 especialmente entrenadas rastrean y retienen a los jabalíes más esquivos. Junto con la red y la trampa, estos métodos tradicionales crean un sistema ineludible. La trampa ingeniosa es la punta de lanza, pero la red de vecinos es el escudo que mantiene la línea. La nueva cosecha. Entonces, ¿qué sucede con los jabalíes después de ser capturados? Históricamente eran una pérdida, pero los tejanos convirtieron esa responsabilidad en una cadena de suministro regulada. Los cazadores venden animales vivos a estaciones de compra aprobadas por el Estado. Luego, los jabalíes van a procesadores inspeccionados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La carne es inspeccionada, empaquetada y vendida en mercados de nicho. Los restaurantes y las tiendas de comestibles lo presentan como cerdo magro cosechado en la naturaleza, a veces comercializado como una alternativa más saludable. Es un reciclaje inesperado. Los invasores que devastan campos terminan en platos. Dicho esto, este comercio es simbólico, no una solución mágica. Los ingresos por la venta de jabalíes son una pequeña parte en comparación con los millones en daños agrícolas y costos de control. No es un esquema para hacerse rico, ni financia esfuerzos de erradicación. En cambio, su valor es práctico y cultural. Replantea el problema. Donde antes los cerdos salvajes eran solo plagas, se han convertido en un recurso gestionado, parte de una cosecha controlada que reduce el desperdicio y crea modestos retornos económicos. Este enfoque circular no resuelve el mayor desafío ecológico, pero cambia la narrativa. En lugar de una batalla interminable de exterminación, la gestión y los incentivos de mercado se alinean para mitigar el daño y extraer algún beneficio. Los compradores y chefs valoran la carne por su sabor distintivo a caza y su perfil magro, y los carniceros especializados y los mercados de agricultores la ofrecen. El marco legal también garantiza la trazabilidad y los estándares de seguridad alimentaria, convirtiendo un problema ecológico en una valiosa mercancía regulada mientras se apoyan los esfuerzos de control. Es un pequeño y astuto resultado, una ingeniosidad que toma una fuerza destructiva y extrae un poco de bien de ella. Ganar la guerra inganable. ¿Ha terminado la guerra?
No, la erradicación completa de 2.6 millones de jabalíes es imposible, pero esto es lo que ha cambiado. Los sistemas de trampas activadas a distancia capturan el 88% de las poblaciones de jabalíes salvajes objetivo en un solo evento. Los métodos tradicionales capturaban menos de la mitad. Esa diferencia lo es todo. Las trampas antiguas creaban sobrevivientes astutos que enseñaban a sus crías a evitar el peligro. El nuevo sistema captura manadas enteras, sin sobrevivientes, sin comportamiento aprendido, sin problema para pasar a la siguiente generación. Los agricultores de Texas deben eliminar el 66% de los jabalíes anualmente solo para mantener poblaciones estables. Con tasas de captura del 88%, finalmente están alcanzando ese objetivo. Los agricultores que perdían $50,000 anualmente debido a daños por jabalíes informan que las pérdidas han disminuido a $5,000 o menos. La población no está eliminada, pero está controlada. Nuevos jabalíes aún deambulan, pero redes vecinales coordinadas los atrapan antes de que establezcan poblaciones reproductoras. La lección es clara. No necesitas eliminar un problema para ganar, solo tienes que controlarlo lo suficientemente bien para que tampoco pueda ganar. Los agricultores de Texas lo lograron no con armas más grandes, sino con mejores datos, infinita paciencia y una pulsación de botón perfectamente sincronizada.